Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este apasionante lenguaje que es Python. Cada día que meto las manos en el código con Python más me termino apasionando. ¿Qué nos convoca ahora? Nos convoca a trabajar con estructuras condicionales. Entonces vamos a ver qué es una condición, que lo dejamos pendiente la clase pasada. Vamos a ver cómo es la sintaxis. Recuerda que la sintaxis de Python es un poco complicadita. Entonces, aunque en realidad, si lo pensamos desde otro punto de vista, es fácil si es que te acostumbras a trabajar ordenado en tu vida. Entonces también depende mucho de la perspectiva. Si te metes al agua no te mojas mucho ni poquito, sino que simplemente te mojas. Es cosa de percepción. Entonces partamos, ¿te parece? Cerramos rápidamente la presentación. Estoy usando Google Docs. Lo que pasa es que el OpenOffice no quería descargarle los templates. Bueno, siempre comentar cualquier duda que tengan y todos los videos que estamos publicando están acá en el sitio web, sobre todo en la sección de acá de videotutoriales. El blog lo acabo de subir, estábamos offline, pero ya volvimos. Tengo pendiente subirte los códigos, estoy viendo la forma de hacerlo. Lo más probable es que los vaya subiendo a mi repositorio de GitHub, ahí versionado por video. Yo creo que sería lo más útil. Tengo que configurar GitHub acá en mi Linux, pero eso lo hago los próximos días. Bien, de todas maneras, por lo pronto los códigos que hemos hecho son bastante simples, así que tampoco es algo que quizás sea necesario que guardes, pero bueno, siempre todo sirve, ¿verdad? Pero a lo que voy es que por ahora hemos hecho cosas bastante sencillas, ¿vale? Entonces, dicho eso, bueno, ya acá está mi página y nada, vamos a colocar las manos en el código, ¿te parece? Entonces, primero explicar algunas cosas que van orientadas sobre todo a las personas que no tienen experiencia programando, para quienes esta es una primera aproximación, una primera aventura. Bien, entonces, primero vamos a colocar aquí un comentario y nos vamos a preguntar qué es una condición en programación. Cuando nosotros hablamos de una condición, hablamos de que el sistema va a tomar decisiones en función de ciertas situaciones que ocurran dentro de la aplicación. Es decir, que el sistema hace preguntas. Pero en términos prácticos, sumamente prácticos, en realidad no es eso. En realidad, una condición en programación y en cualquier lenguaje de programación no es más que una comparación, comparación, comparación comparación está bien escrito, sí, entre uno o más valores. En realidad es eso, y con esto tan sencillo que se ve, tú puedes construir aplicaciones de una complejidad muy alta. De hecho, si lo piensas, hoy en día está tiene mucha demanda el área de la IA, de la inteligencia artificial, bien, y del IoT, del Internet de las cosas. Y eso también tiene que ver con que ahí se aplican muchas tomas de decisiones por parte de los aplicativos. Por ejemplo, una de las gracias que tiene Python es la versatilidad que tiene en este caso de objetivos. Y por ejemplo, para lo que se está ocupando mucho es para trabajar con Teradata y con datos científicos. Bien, y ahí la toma de decisiones que tiene que tener el software versus el performance que te tiene que dar a la hora de los resultados de cada una de esas decisiones que va tomando van de la mano de una estructura que es genérica para todos los lenguajes de programación, ¿vale? Y no hablamos más que de una comparación. Entonces, por ejemplo, vamos a definir acá un par de variables. Por ejemplo, n1 le vamos a decir que sea igual a 12, por ejemplo, y vamos a crear otra variable que se llame n2, que va a ser igual a 56, por ejemplo, y vamos a crear otra variable que se llame n3, que sea igual a 78, por ejemplo. Bien, recuerda lo de la sintaxis, aquí las buenas prácticas sugieren que hay un espacio entre esto, fíjate aquí, así, solo a nivel de buenas prácticas. De hecho, si probamos esto desde acá, no debiera pasar nada. Bien, también lo podemos probar de la terminal y no debiera pasar nada. Recuerda que si yo me adelanto acá, por ejemplo, ahí ya empieza a reclamar, eso no le gusta al intérprete, entonces ahí ya fíjate que me arroja un error indentation error. Bien, eso ya lo habíamos conversado. ¿Por qué te hago este recordatorio? Porque acá ya empiezas a meter las manos en el código en algo que es más grueso. A pesar de que es simple, pero es el... Mira, una cosa que para que te la notes ahí, amigo mío o amiga mía.
La base para aprender a programar son cinco cosas, o cuatro. Una son las condiciones. Otras son las estructuras cíclicas. En realidad yo englobaría en un solo hito las condiciones y las estructuras cíclicas. En otro hito abordaría todo lo que tiene que ver con estructuras de datos agrupados. Básicamente ahí hablamos de arreglos, que eso también lo vamos a ver nosotros acá. Bien. Luego en el tercer hito yo incluiría la programación orientada a los objetos. Bien, que es importantísimo. De hecho es el pilar de del desarrollo de todos los frameworks que existen hoy en día en cualquier lenguaje de programación. Y como cuarto es la versatilidad que te da el lenguaje a nivel de la capacidad de integrarse con otras plataformas. Son los cuatro hitos que yo te diría que son importantísimos. Entonces este de las condiciones y de las estructuras cíclicas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, son importantísimos para que tú tengas cubierto ese primer hito. Bien, y si te fijas, ya el segundo hito hablaba de los arreglos, que eso precisamente lo vamos a ver después del trabajo con estructuras cíclicas. Entonces ahí ya vas a tener cubierto prácticamente la mitad de lo que tienes que saber para poder hacer una aplicación. Entonces no es menor, ¿vale? Entendiendo las expectativas, no es que tampoco vas a ir a programar una aplicación en la red social, pero sí por lo menos ya vas a tener nociones básicas para empezar a hacer algo un poquito más complejo, que se entienda la diferencia. Después no me vayan a demandar ahí ante la ONU de que César está diciendo ahí que con el video 3 me dijo que yo podía hacer un ERP, entonces ahora veo que no puedo, entonces me siento estafado o estafada. Bien, ok, ¿cómo se hace una condición en Python? Como en la mayoría de los lenguajes de programación vamos a utilizar la palabra reservada if, fíjate, y acá está un poco el tema de la sintaxis. Mira, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a saltar un espacio, acá vamos a hacer la comparación, fíjate, la comparación, por ahora esto no existe, ¿verdad? Estoy escribiendo la palabra solamente para que la veas. Vas a colocar dos puntos, vas a colocar un enter, y acá fíjate, saltándote cuatro espacios, 1, 2, 3, 4, aquí es donde vas a colocar el código que se tiene que ejecutar en tu condición. Bien, para todo eso, para hacer todo esto, vas a necesitar de un poco de ayuda. En este caso, para esa ayuda vamos a colocar acá un comentario de doble línea. Y vamos a colocar la ayuda que vas a necesitar. ¿A qué me refiero? Vas a necesitar operadores. Entonces vamos a colocar acá operadores de comparación en Python. Bien, básicamente los operadores de comparación te van a permitir hacer esto que yo anoté acá. Entonces vas a ver que es algo simple. Por ahí el que no tiene experiencia en este minuto debe estar asustado o asustada, pero tranquilidad ante todo. Vas a ver que ahora que yo lo escribo vas a decir, no creo que sea tan fácil. Entonces, básicamente son los siguientes operadores. Primero, el igual igual. Bien, que este significa igual a. Bien, fíjate que fácil. Puedes comparar también algo que sea mayor o igual a algo. Ahí vamos a escribirlo, mayor o igual. También, por supuesto, menor o igual. Perdón, ahí. Menor o igual. También puedes decir menor solamente, fíjate, menor o mayor. Aquí el igual también tiene una variante que es esta, igual, 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 que esa sería una igualdad exacta. Por ahí siempre los alumnos se confunden, exacta. Los alumnos se confunden cuando hablamos de este operador. Y este generalmente se ocupa en cálculos matemáticos, en cálculos que tienen que ver con estructuras de datos científicos y todo eso. Entonces ahí a mí me ha tocado hacer un par de aplicaciones donde hay que hacer cálculos complejos, cálculos numéricos, me refiero a matemáticos. Entonces ahí muchas veces se entra al baile, ¿verdad? Se invita al baile solo todos datos que tienen que ver con residuos decimales y todo ese tipo de cosas. Entonces muchas veces ahí el igual no es suficiente. Entonces muchas veces hay que usar una taxonomía más precisa. Entonces en ese contexto se utiliza el igual. En términos prácticos ambos deberían hacer lo mismo, pero podríamos decir que el triple igual, es para aquellos casos en donde nosotros necesitamos que la igualdad sea exactamente igual. Bien, suena redundante, pero ahí en más de alguna ocasión te vas a encontrar con ese caso. Siendo honesto, la verdad, las cosas que siempre vas a ocupar pero por ahí, si alguna vez te encuentras con el triple igual, bueno, ya sabes de qué se trata. También está el resto de, el resto de, aunque este es un operador matemático, pero también se usa mucho en las condiciones. De hecho, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar acá otro título. Y vamos a escribir de uno de los otros operadores, que son los aritméticos. Bien, ahí tenemos el resto de una división, por ejemplo. Tenemos el más,
que ese es el suma, el menos, resta, fíjate, el porcentaje, perdón, el asterisco, que es la multiplicación, la división, fíjate, ahí está, y bueno, el resto de la división. Porque aquí escribí mal división. ¿Por qué agregué los operadores aritméticos? Porque este se usa mucho para hacer condiciones. Por ejemplo, un caso muy común: para obtener los números pares o impares o números primos dentro de alguna lista, lo que se hace es se calcula si el resto de la división entre 2 es 0, significa que todos esos números son pares. Por ejemplo, te paso ese dato si te dan esa tarea en la universidad. ¿Te fijas? Ahí aprendiste la mitad del semestre de la universidad. Ya, entonces, ¿cómo eventualmente nosotros podemos utilizar estos operadores? Entonces, por ejemplo, podríamos decir acá una condición ya en tiempo real. Fíjate acá, podríamos decir sí. Esto lo voy a hacer acá arriba, porque acá tengo declaradas las variables. Pero en realidad da lo mismo, solo para que se vea más claro. Vamos a decir si, por ejemplo, n1 es mayor a n2, fíjate, y acá el dos puntos, bien, me salto un espacio y acá, donde estoy parado, hago lo que yo necesito. En este caso, por ejemplo, podría decir print y le puedo decir acá que n1 es mayor. ¿Te fijas? Si yo ejecuto esto en el navegador, es decir, en el intérprete, entonces lo ejecutamos y tenemos un error de sintaxis. Houston, vamos a ver qué pasó. A ver qué pasó. Ah, bueno, acá muchas veces esto traiciona, pero tranqui. Entonces, por ejemplo, acá podríamos utilizar el igual igual también, por ejemplo. Y algo nos pasa, vamos a ver. Ah, disculpa, es que había presionado acá, no me había dado cuenta. Había presionado ahí, había escrito Python ahí en la terminal y no me había fijado que se estaba escribiendo abajo. Ahora sí, entonces si preguntamos, por ejemplo, si decimos si n1 es mayor que n2, entonces se debería, si es verdad esa condición, se debería imprimir este texto. Ejecutémoslo primero para que analicemos lo que sucede. Entonces presionamos acá ejecutar. Recuerda que esto yo lo podría ejecutar también desde la terminal, da lo mismo. Bien, y fíjate que no me muestra nada. Pero ¿por qué no me muestra nada? No es que el sistema haya fallado, sino que lo que pasa es lo siguiente. Mira, acá yo estoy preguntando si es que n1, que vale 12, es mayor que n2, que vale 56. Claramente la condición no se cumple, por lo tanto el código que yo tengo acá no se va a ejecutar. Acá adentro yo puedo tener todo el código que yo quiera, puedo incluso colocar otra condición sin ningún problema. Pero antes de eso, yo eventualmente acá también podría preguntar qué pasa si es que esta condición no se cumple, que es, para los que son entendidos, saben que me refiero al else. Para los que no, acá vamos a habilitar la opción que indique que se ejecute algo en el caso de que la pregunta que yo realicé no se cumpla. Entonces, para eso, saltamos un espacio, nos paramos acá, ojo, nos paramos debajo del if. Si te paras acá adelante, te va a dar error, tiene que ser acá. Entonces decimos else, dos puntos, nos paramos acá con 4 espacios, fíjate, ahí están los 4 espacios, y decimos acá entonces print, en este caso no son iguales. Bien, si ejecutamos ahora la consulta, fíjate, ahora me dice acá que no son iguales, significa que la condición no se está cumpliendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo otro operador de comparación? Por ejemplo, ahora utilizo el menor que. Entonces ahora le voy a preguntar si n1 es menor que n2, puedo cambiar el texto de respuesta, por ejemplo, si es menor y no son iguales, por ejemplo, acá. Entonces si ejecuto, ahora se muestra el texto, primero el texto que nosotros tenemos acá, es decir que la condición se cumple, ¿te fijas? Entonces aquí ya tenemos un claro indicador de cómo nosotros eventualmente podemos trabajar las condiciones. Perdón. El mundo de las condiciones es bastante complejo. De hecho, si bien es cierto, acá yo estoy ejecutando un print sencillo para mostrar texto en pantalla, ojo que acá hay un nivel de complejidad muy alto en el cual yo puedo colocar, por ejemplo, acá un código, no sé, voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una lista de personas, de usuarios, de trabajadores de mi empresa o de la empresa donde yo trabajo, y mi jefe me pide que yo necesito primero listarle todos esos trabajadores, pero además necesito que todos aquellos que lleven más de 5 años en la empresa, él necesita esa información porque les va a regalar un bono, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente es ir a la base de datos, obtener esa información, es decir, listar a todos los trabajadores, listar, también obtener el dato de fecha de ingreso a la empresa y luego tengo que, a la medida de que yo voy recorriendo todo ese listado, tengo que ir preguntando con una condición, ¿bien? Quién tiene más de 5 años en la empresa para saber si aplica al bono. Ah, pero mi jefe me dijo, no, pero mira César, también necesito que no solo tenga 5 años en la empresa, sino que también tenga una conducta intachable, es decir, que no tenga ninguna amonestación. Se complica. Entonces a ello también tengo que agregar otra condición. Entonces imagínate acá, tendría que agregar, por ejemplo, aquí un if acá adentro, un if más adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo lo puedo ir complejizando. Por ejemplo, imagínate que además de la hoja intachable, mi jefe no quiere que nadie reciba el bono si es que tiene algún atraso, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tienes una situación real en donde vas a tener que utilizar condiciones. Entonces es algo que es muy importante. Otra variante de las condiciones es el if, que es una condición que podríamos decir que es de carácter anidada. ¿Bien? Por ejemplo, mira, fíjate lo que vamos a hacer acá. Vamos a preguntar si n3, por ejemplo, tiene distintos valores. Y dependiendo si tiene alguno de los valores que yo le voy a preguntar, el sistema va a tomar alguna decisión. En este caso va a imprimir un texto, algo sencillo. Y si no, vamos a colocar una instrucción final para que el sistema diga que el valor de DNI no corresponde a ninguno de los con los cuales yo la estoy comparando. Bien, entonces para eso vamos a utilizar un if. Fíjate, de hecho vamos a escribir acá, por ejemplo, un print ahí para separar, por ejemplo, para que se separen ahí la impresión en pantalla. Entonces, primero ejecutamos un if y decimos si n3, por ejemplo, es igual a 1, por ejemplo. Bien, entonces colocamos los dos puntos, nos saltamos ahí, recuerda los 4 espacios, la indentación es importantísimo, y aquí decimos que print, perdón, el punto y coma, la costumbre, entonces es igual a 1, por ejemplo. Bien, entonces si yo le coloco un else acá, un simple else, dos puntos, print, y acá digo que no es ninguno de los valores. Acá en realidad hicimos lo mismo que hicimos ahí arriba. Entonces, si aquí mi jefe me dice, no, pero es que yo necesito preguntar no solo por el 1, necesito preguntar por más valores. Acá tiene varias alternativas. Tiene la alternativa de colocar una condición acá, al lado, que eso lo vamos a ver después, o ir haciendo una condición anidada, un control de flujo. Hay una función, es una función que se usa como control de flujo en la mayoría de los lenguajes de programación. Los que tienen experiencia me van a entender que es una expresión que se llama switch. Switch case. Bien, en el caso de Python tengo entendido que no existe. Corríjanme si estoy equivocado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo digo para quizás a lo mejor yo no lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá, en lugar de eso, se emula con else if. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Fíjate acá, preguntamos ese primer if, luego podemos ir preguntando varios hacia abajo. Mira, por ejemplo acá. Saltamos un espacio, nos vamos para atrás y acá preguntamos lo siguiente. Utilizamos la función elif y acá volvemos a hacer otra pregunta. Por ejemplo, n3 es igual a 2, por ejemplo. Bien, dos puntos y acá decimos print es igual a 2, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces ahora el sistema va a preguntar si n3 es igual a 1, ok, haz esto. Si n3 es igual a 2, haz esto. Y ahí yo podría colocar todos los elif que quisiera. Por ejemplo, puedo acá ir pegando hacia abajo, fíjate, todos los elif que yo quiera y les voy dando valor. Por ejemplo, si es igual a 3, acá le digo si es igual a 3, perdón, ahí me equivoqué, 4, estoy medio equivocador, donde no he hecho videos hace rato, pero tranquilidad ante todo. 5, ahí está, 5. Y bueno, entonces ahí el sistema, este script en general ya es un script real, es un script profesional, un script concreto. Entonces acá yo estoy preguntando si es que el valor de n3 es igual a 1, entonces haz esto. Si es igual a 2, haz esto y así sucesivamente. Si es que no se cumple ninguna de estas condiciones que están acá, ninguna de estas, lo que va a hacer el sistema es ejecutar lo que está acá. Entonces probémoslo, vamos a ir acá abajo a la terminal. Voy a escribir acá clear para limpiar la terminal. Eso es opcional, también lo podríamos escribir desde acá, ¿cierto? Lo que pasa es que no estoy parado en la ruta del archivo, pero me paro rapidito. Vamos a escribir acá var www html clientes tamila video tutoriales python clase-3. Perfecto, ahí estoy. Ok, entonces podríamos ejecutar acá python 3. Ejemplo, ahí está. Y bueno, ese texto es el de arriba, por eso le coloqué esa separación. Y ahí está, fíjate, te dice que en el caso de la condición anidada,
no es ninguno de los valores. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque yo estoy preguntando si n3 es igual a alguno de estos valores, pero en realidad n3 vale 78, entonces en realidad no se va a cumplir la función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo acá entre medio le coloco, por ejemplo, un else if y le pregunto si n3 es igual a 78? Vamos a ver qué va a hacer. Lo voy a colocar acá también que mostré ese mensaje. Vamos a probarlo primero y vamos a explicar ahí, sobre todo para los que todavía no han entendido esto. Entonces vamos a ver qué es lo que hace primero. Fíjate. Limpio la consola y ejecuto. Y ahí está, me dice igual a 78. Ojo, yo siempre comento estas cosas. Yo limpio la consola por comodidad visual. No es que sea necesario limpiarla para que se ejecute la aplicación. Ojo con eso. Bueno, acá me dijo que es igual a 78 porque se cumplió esta nueva condición que yo le agregué. Entonces el sistema, ¿qué es lo que dijo? Empezó a recorrer condición por condición hasta que llegó a una que se cumplió. Por lo tanto, ya las demás hacia abajo no las volvió a preguntar porque ya se ejecutó esto. Aquí se detiene la ejecución del script. Esto es importante que se entienda desde un principio porque en ningún minuto tienes que pensar que si se cumple una de estas condiciones se van a ejecutar las demás. No es así. Acá se va a ejecutar solo hasta que se cumpla alguna condición. Solo y solo si no se cumple ninguna se va a ejecutar la última. De más está decir que tú puedes acá adentro, lo que te comenté hace un rato, que tú puedes colocar acá perfectamente alguna condición sin ningún tipo de problema. Puedes perfectamente agregar una. O sea, también es algo total y completamente válido. Entonces ya con esto debiera quedar bastante claro cómo es el proceso de creación de condiciones, cuáles son los operadores con los que vamos a trabajar. Aquí aplican dos operadores más que los vamos a ir viendo después en el camino, que son los operadores lógicos. Me refiero a esto, mira, por ejemplo, de hecho lo vamos a escribir acá, por ejemplo, operadores lógicos, que no es más que un simple AND y OR. Bien, que en Python se escriben así con doble ampersand y doble tubería. Bien, aquí esto se usa para que eventualmente tú puedas colocar, hacer más de una pregunta acá. Entonces, por ejemplo, podemos decir acá y que se cumpla esa condición y esta en donde pregunto si esto es igual a 2, por ejemplo. Bien, entonces acá yo puedo ir jugando perfectamente con esto. Bien, entonces lo que pasa es que eso lo vamos a ver después. Porque te quiero enseñar otra cosa con eso. En realidad, si alguna vez te toca hacer una condición donde tengas que hacer más de una pregunta acá, significa que hay algo mal planteado en tu script. Pensando lo siguiente, mira, acá hay un tema que es relevante. No es que no te lo quiera mostrar eso, sino que en general en el mundo de Python tú te acostumbras a trabajar ordenado. Y es una cosa que no tiene que ver con la clásica frase de que si no lo haces como yo digo es porque está malo, no es así, sino que tiene que ver con lo que te sugiere el framework. Y aquí, ¿qué es lo que te sugiere el framework? Que sobre todo, por ejemplo, cuando vas a trabajar con templates dentro de algún framework web, como puede ser Flask o como puede ser Django, ahí ya cobra relevancia esto de la implementación de una sola condición, y si tienes que aplicar más significa que directamente tienes que cambiar la lógica de la toma de decisiones de tu aplicación. Entonces un poco va por ahí. Por lo tanto, la mayoría de las condiciones las vas a manejar de esta manera. En la data scientific, que es lo que se hace, en la data ciencia se maneja mucho que el uso de condiciones sea encapsulado, condiciones complejas se colocan dentro de funciones. Yo ya te voy a enseñar después a crear funciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con cálculo lineal o cálculos complejos, los colocas en funciones y esa configuración después tú la vas comparando una con otra porque ya la tienes encapsulada, es decir, guardada dentro de una función. Es como tener una fórmula de una ecuación, para que me entiendan. Bien, pero tranquilidad ante todo, vamos paso a paso. Primero aprendamos a trotar, a gatear, a mantenernos en pie para que después ya lleguemos a trotar por lo menos, no sé, unos 10 kilómetros, que es lo que más he trotado yo en mi vida. ¿Vale? Así que ya con esto yo creo que quedamos en condiciones de terminar esta clase y nos vemos en la próxima. Recuerda que todos los videos quedan publicados acá en www.cesarcancino.com. Por lo pronto sería todo. Un saludo desde Santiago de Chile para todos. Muchas gracias.